Un placer poder entrar en su casa como cada noche. El programa de ayer produjo algún principio de reacción y yo espero que haya muchísima más reacción. La verdad que me lo he propuesto como una meta, ¿no? O como una manera de evaluar si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, si tiene repercusión, si es escuchado. Anoche le decíamos a la audiencia de este plan simple, muy simple, para ayudar a las familias que quedaron bajo el agua en la inundación del 2 de abril, hace exactamente 28 días. Muy fácil. Una iglesia adopta, apadrina, esponsorea, se hace cargo, elija el nombre que quiera, de una familia. Nada más. Muy simple. Muy simple. Se empezó en La Plata con los pastores, y ayer explicamos por qué. Ya los 12 pastores que tuvieron problemas en sus casas ya están cubiertos por distintas iglesias. Ahora estamos con los de la familia de fe, las familias que esos pastores nos dicen de sus iglesias que han sido afectadas, y más iglesias se están sumando, pero hay mucha gente que no es ni pastor ni miembro de la iglesia, a que también tenemos que ayudar. Simple. Una iglesia, se juntan los hermanos, y dicen, che, hagamos algo por una familia. No por todo, pues es imposible ayudar a todos los inundados, pero se puede, como comunidad, ayudar a una familia. Este es el plan. Y yo le insisto en que quizá en este fin de semana las iglesias tomen algún tipo de decisión para sumarse. Lo coordina Asiera, especialmente las mujeres de Asiera, y ese es el programa que tuvimos ayer. Mi invitado en esta noche es alguien, un amigo de tantos años, que ya no hace falta ni presentarlo, pero lo tengo que presentar, el doctor Pablo Deiro. ¿Qué tal, Pablo? Juan Pablo, una alegría estar otra vez acá. El tema que te propongo es urticante. Ajá. ¿No te parece o no? Ahí enuncié el tema. No, vos ya lo sabés, no seas malo. Sí, yo generalmente a mis invitados no les digo de qué vamos a hablar hasta que llegan. Porque en general mis invitados tienen esa capacidad, ¿no? Y Pablo la tiene. El sincretismo religioso. El sincretismo religioso lo defino así como eso, de que está todo bien. Vos crees en Buda, podés creer en Mahoma simultáneamente, en el Gauchito Gil, está todo bien. Lo importante es tener fe, más o menos. Ese es el inicio. Ahora Pablo, con su maestría, lo va a pulir, lo va a mejorar, y nos va a aclarar. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, primero hay que entender qué es sincretismo, para que toda nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando. Sincretismo simplemente es mezcla. Y en esto puede ser un sincretismo de tipo filosófico, político, en fin, en todos los órdenes de la realidad y la comprensión de la realidad puede haber una mezcolanza de ideas y de prácticas diferentes que terminan por mezclarse y el resultado es sincretismo. En el caso religioso, el sincretismo religioso tiene básicamente dos expresiones. Una, la mezcolanza de creencias y prácticas religiosas, y del otro lado, lo que vos dijiste recién, la idea de que todos los caminos conducen a Roma. Y en consecuencia, Dios se revela, y esto es cierto, de múltiples maneras, y todas esas revelaciones son válidas, desconociendo lo que es el corazón de la fe cristiana, que dice, junto con las Escrituras, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. O que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, creo que estos dos elementos, de una u otra manera, se hacen presentes, y a veces los dos juntos, en lo que se conoce como sincretismo religioso. Ahora, parece, y en esta época de tanta pluralidad, que no está mal eso. No, porque, está de moda. ¿viste? Porque la gente te dice, vos crees lo que crees, déjame que yo crea lo que yo creo, sigamos amigos, conversemos. Total, lo importante es tener fe en algo. Sí. Lo que no hay que confundir
es pluralismo religioso con sincretismo religioso. Me parece que en nuestra sociedad, especialmente en Argentina, nosotros necesitamos aprender a respetar, cuando digo nosotros digo los argentinos en general, aprender a vivir en pluralismo. Pluralismo en todo sentido, pluralismo político, pluralismo social, cultural, pluralismo religioso. Eso significa el reconocimiento de la validez, la autenticidad y la necesidad de respetar las creencias, las ideas y las prácticas de los demás. Esto es pluralismo y me parece que hace falta esto. Incluso hace falta en nuestras leyes. Ese respeto, esa consideración y ese reconocimiento de lo que el otro cree y de lo que el otro piensa y de lo que el otro practica con una actitud de respeto, lo cual no quiere decir que coincidas. Que coincida, ¿verdad? Eso es pluralismo. Sincretismo es mezclar todo y creer que la verdad consiste en un cóctel de ideas, de creencias y de prácticas, que da lo mismo ser cristiano que no serlo, que ser cristiano con tal o cual idea o cristiano con tal o cual otra idea totalmente opuesta y divergente. Esto es sincretismo y el sincretismo no es bueno. Uno podría decir que es adecuado la necesidad de arrancar cualquier interrelación con otra persona, partir del respeto hacia lo que el otro cree y hacia lo que el otro piensa. Pero eso no significa que yo renuncio a lo que considero es verdad, a lo que considero gobierna mi vida. Y mucho menos que la verdad es el resultado de un consenso donde nosotros mezclamos el aceite y el vinagre, los sacudimos, porque nunca se van a juntar. Y esa mezcla o mezcolanza termina por ser engañosa y no respetar absolutamente a nadie. Es decir, en materia religiosa esto es todavía mucho más cierto porque se confunde la verdad con el error. Claro. Te voy a preguntar y después voy a dar los teléfonos porque estamos, por supuesto, en vivo en este 30 de abril. Ayer fue el cumpleaños de mi esposa y hoy es el cumpleaños de mi segundo hijo. Así que cuando salgo... Estás de fiestita. Sí, porque mi segundo hijo me llama y dice, papá, ¿puedo hacerlo en casa? ¿Qué cosa? Los hijos siguen llamando casa a la casa de los padres, ¿no? Sí. Y sí, ahí está, tratando de prender el fueguito del asado, estaba allí, tecnológicamente muy avanzado. Decía, le agarró, mi mujer si lo ve lo mata, le agarró el secapelo. No te puedo creer. Dice, no tenés papel, papá. No tengo papel. Pero se llega a quemar esto. Decirle que me llame, que yo le digo cómo prender un buen fueguito. Bueno, la próxima vez te llamo. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667. ¿Cuál es el primer recuerdo, la primera mención de una cuestión así de sincretista en la historia? Bueno, el sincretismo religioso, estamos hablando del sincretismo religioso, es tan antiguo como la humanidad. De hecho, aparece una y otra vez en las páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento está lleno de sincretismo religioso. Para dar una ilustración a nuestra audiencia, uno de los problemas del pueblo de Israel fue cuando, después del Éxodo y ya entrando en el periodo de los jueces, ya ahí se ven ilustraciones a montón de sincretismo, especialmente cuando se produce la conquista de la tierra prometida y ocurre lo que destaca muy bien la Biblia, con matices muy negativos, que fue la mezcla del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, con los cananeos. Ahí empieza una situación de sincretismo religioso. ¿Por qué? Fíjate vos, Yahweh, Jehová, más conocido para nosotros como Jehová, Yahweh, el culto a Yahweh se mezcla con el culto a Baal.
Baal se traduce como Señor. Y los israelitas empiezan a adorar a Yahweh, pero bajo las advocaciones y con las prácticas de los que los cananeos tenían en relación con Baal. Por ejemplo, cuando se reunían para adorar en las colinas bajo una encina o un árbol, y la adoración a Baal, el dios de la fertilidad, se hacía a través de relaciones sexuales con prostitutos o prostitutas, los israelitas decían que esa era su adoración a Yahweh, a Jehová. Por eso después los profetas trinaban como trinaban, porque lo que estaban denunciando era el sincretismo. Están adorando a un Dios falso, ese no es Jehová, y esa no es la manera de adorar a Jehová. Uno va leyendo el Antiguo Testamento y una y otra vez aparece la mezcolanza. Ideas, creencias, cosmovisiones y prácticas religiosas que no tenían nada que ver con el Dios que se les había revelado y con quien habían hecho un pacto, Yahweh, el Dios creador, el Dios verdadero. Todas esas ideas se mezclaban y entonces terminaba la adoración a Dios siendo un verdadero culto pagano. De hecho, aún en profetas tardíos como Ezequiel, la visión que tiene Ezequiel de lo que pasaba adentro del templo, en Jerusalén, que era abominación a Jehová, en realidad era prostitución sagrada. Y prostitución sagrada que se hacía, que los practicaban los propios sacerdotes. El vocablo abominación en el Antiguo Testamento muy específicamente se refiere especialmente a relaciones homosexuales adentro del templo en Jerusalén, que es lo que ve el profeta y se conmueve hasta la suela de su sandalia con lo que está viendo. Si se produce toda una mezcla de ideas, de creencias y de prácticas que termina transformándose en una verdadera, lejos de ser una adoración agradable al Señor, termina siendo abominación para el Señor, como dicen los textos en Ezequiel. Claro, hasta que fue el pueblo dispersado a Babilonia, todo el tiempo se ve intentos, o no intentos, hechos llevados a la práctica, de construir altares a los dioses ajenos. Sí. Como resultado también de los matrimonios mixtos. Sí. Ahora es interesante que eso no sucede después de Babilonia. Es decir, cuando vuelven de Babilonia vienen con una idea más monoteísta y ya casi eso, por ejemplo, no se ve en los 400 años intermedios hasta que viene Jesús y no se ve cuando llega Jesús. Sí, pero el sincretismo continúa, Juan Pablo, más sutil, pero está allí. No es este el lugar ni el momento para entrar en detalle, pero un estudio a fondo de los textos bíblicos te muestra que aún en épocas de Esdras, Nehemías, que es lo que vos estás mencionando, o Daniel, sí, había sincretismo religioso. El sincretismo estaba presente en algunas prácticas de culto. Era muy difícil desligarse, por más que la intención estaba. El caso de Esdras, por ejemplo, con los matrimonios mixtos y demás, era muy claro, tratar de desligarse de todo lo que podía contaminar la fe histórica de Israel. Pero no lo lograron del todo. No lo lograron del todo. Y un estudio más a fondo te muestra señales de la presencia de este sincretismo. Para decirlo más claramente, aún en los primeros siglos cristianos y aún en el primer siglo cristiano hay indicios de sincretismo. Algunas de las amonestaciones apostólicas en las cartas apostólicas, especialmente Pablo, algunas de las cosas que denuncian son elementos propios de un sincretismo religioso. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, las cosas que hacían los corintios, algunas de las cosas que hacían
convencido de que eran correctas, que correspondían a la fe cristiana, estaban equivocadas. El caso, por ejemplo, de el muchacho que se mete con la esposa del padre que denuncia a Pablo y dice, a ese tipo sáquenlo. ¿Cómo es posible que la congregación estaba lo más pancha con un caso de ese tipo? Porque en la cultura pagana eso estaba bien. Entonces, fíjate cómo la ética y las pautas éticas llegan a corromperse, y es una expresión de sincretismo, de mezcolanza. Los valores del mundo terminan por meterse adentro. Y tiene que venir la mirada atenta de un apóstol como Pablo, agarrado de la verdad del Evangelio, pero con todo, para decir, señores, están actuando mal, a ese tipo sáquenlo de la congregación, porque está corrompiendo todo el cajón. Y hay varias otras cosas que se presentan. La otra lucha... El tema de comer carne, por ejemplo, de los ídolos. A los ídolos y seguir pensando con una mentalidad pagana, pero más sutil todavía. Hubo una ideología, más que ideología, una línea filosófica que casi le cuesta la vida al cristianismo y a la verdad del Evangelio, el gnosticismo. Claro. El gnosticismo. Y Pablo lo ataca en casi todas sus cartas, pero especialmente en Colosenses. Y Juan le da con un fierro en el Evangelio y en las cartas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los apóstoles veían que el sincretismo, en este caso filosófico y teológico, se le metía por debajo de la puerta, le entraba por la ventana y los creyentes no se avivaban, compraban cualquier cosa que le vendían. Y con ello perdían la esencia del Evangelio. Ahora, la realidad también hay que decirlo. Nosotros hoy no estamos libres de esto. No estamos libres de esto. Cuando vos confundís la bendición de Dios con una prosperidad de base neoliberal, ultracapitalista, y decís que ese es el Evangelio, como predica el Evangelio de prosperidad, estamos hablando de un sincretismo. Y un sincretismo que termina por aniquilar el verdadero Evangelio. Pero que la gente lo compra con promesas falsas de bendición de Dios. Y una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es querer ganarte la lotería con una manito que te dé Dios. Eso es pensamiento pagano. Bueno, algún mensaje llega. Alicia de Tucumán agradece tocar estos temas tan importantes. Llámenos, nos hace bien el llamado y nos hace bien las opiniones y aún nos gusta mucho. Yo soy más peleador que Pablo, pero él es peleador también. Más o menos. Las discrepancias, ¿no es cierto? Sí, eso es bueno. Claro. Que alguien diga, bueno, pues yo no pienso igual, pero y exprese por qué. Y uno tiene que aceptar esa verdad. Acercándonos más a esta era, vos ya te sumergiste con lo de la teología de la prosperidad, pero acercándonos más a esta era, la Iglesia Católica llega a Latinoamérica y se mezcla también con los cultos de los aborígenes. Sí. De golpe vos ves en algunas iglesias un pai negro, blanco, no sé, especialmente en Brasil se ve mucho esto. Y alguien dice, bueno, pero es lo que a la gente le gusta, es lo que a la gente le motiva. ¿Cuál es tu mirada de esto? Sí, pusiste el dedo justo en lo que para nosotros en América Latina es quizás el ejemplo por excelencia de sincretismo religioso. Creo que en torno a esto hay dos cosas a tener en cuenta en el análisis de la realidad histórica, que ya tiene más de 5 siglos. Cuando llegan los europeos a nuestro continente, vienen movidos por una auténtica fe religiosa. Es decir, no hay razón para dudar de los sentimientos que tenía, por ejemplo, Cristóbal Colón y su deseo de predicar el Evangelio a los habitantes que eventualmente encontraran en estas tierras. Ese ideario tiene que ser interpretado como un ideario auténticamente evangélico, auténticamente cristiano, que después resultó en cualquier otra cosa, bueno,
habrá que preguntarse también cuáles fueron los pecados de los líderes de la Reforma del siglo XVI, porque también los tuvieron. Eran hombres del siglo XVI. En este caso Colón, bueno, fines del siglo XV. Pero vienen con la idea de evangelizar. Lo que pasa es que el concepto de evangelización que tenían era el típico concepto medieval. No era predicar a las personas a Jesucristo para que las personas pusieran su fe, su confianza en Jesucristo, sino que consistía en hacerles saber quién era Dios, quién era Jesucristo, y que los indígenas repitieran el credo. Para ellos, es decir, creo que alguna vez lo expliqué en un programa, la diferencia entre fe como fiducia, como confianza en latín, o fe como assensus, como asentimiento, ¿verdad? Entonces, todo el cristianismo escolástico medieval consistía en assensus, asentimiento al dogma que predicaba la iglesia. Vos decías, sí, creo, y chau, ya estaba arreglado el problema. Cosa que el protestantismo puso el énfasis por el otro lado, fiducia, confianza, entrega de la vida y vivir conforme a la fe que se tiene. Entonces, hubo evangelización, pero la evangelización se quedó en la superficie, no penetró a la transformación de las vidas. Si a esto le agregamos el hecho de que más allá de las buenas intenciones de algunos sacerdotes y monjes que predicaron el evangelio, la evangelización fue belicosa, porque la cruz fue acompañada de la espada, y entonces era o te convertís o te parto la cabeza. La mayor parte de los indígenas que se convirtieron, entre comillas, y que fueron bautizados, terminaron siendo cristianos nominales. Es decir, no hubo estoy hablando en términos generales, ¿no? No hubo una auténtica conversión, cambio en el sentido del Nuevo Testamento, metanoia, como dice el griego. Cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de orientación en la vida. Y abajo quedó intacto el trasfondo religioso, la cosmovisión, los valores, etcétera, etcétera, de siglo y siglo y siglo y siglo y siglo de presencia de estos indígenas en el continente. Después de 5 siglos, todavía hoy, sobre ese barniz cristiano en la superficie, sigue aflorando, como la humedad en una pared vieja, sigue aflorando las viejas religiosidades indígenas, devoción y qué sé yo. Además de lo indígena, se agrega toda la religiosidad que traen los esclavos, los africanos, traídos como esclavos, que no se cambió, se los convirtió, entre comillas, se los bautizó, pero las devociones, la cosmovisión animista quedó intacta. Y todo esto ha generado en América Latina un fondo religioso sincrético de cabo a rabo, donde hay toda una mezcolanza. Vos visitás un terreiro de Umbanda, por ejemplo, y en el terreiro de Umbanda, en el altar, vas a encontrar a la Virgen María, a San Jorge, alguno que otro santo del sagrario, del hagiógrafo católico, y vas a encontrar... Hasta una Biblia. Claro, y vas a encontrar a un montón de otras representaciones, muchas de ellas de carácter cristiano, imágenes de carácter cristiano, pero que representan a los ogunes y a las deidades y a los espíritus y potestades del viejo animismo de África occidental. Y todo eso mezclado. Esto se ve en las religiones afrocaribeñas y en las religiones afrobrasileras, que tienen un trasfondo católico, pero enriquecido de todos estos otros aportes y todo esto mezclado. Ahora, ¿qué pasa con el protestantismo en América Latina? Porque más de un televidente estará preguntándose, le damos a los católicos con todo con esto, pero guarda, siempre digo, cuando vos con un dedo apuntás para allá, acuérdate que hay otros 3 que te están apuntando a vos. El evangelio que predicamos los evangélicos
también está sincretizado. En primer lugar, porque la mayor parte de los creyentes evangélicos en América Latina vienen de un trasfondo católico romano. Y nadie dejó en la puerta de un templo evangélico todo el bagaje religioso que traía como católico, generalmente nominal y generalmente un catolicismo popular, cuando no una religiosidad popular bautizada en la Iglesia Católica, no lo dejó y no llegó a convertirse eso. Entonces se produce una mezcolanza también. Y en algunas iglesias, especialmente las de corte más popular o de niveles sociales o educacionales un poquito más bajos, esto se ve con total claridad. Hay un montón de prácticas y un montón de cosas que puedo decir. ¿Dónde en la Biblia o en el Nuevo Testamento está esto? No aparece. Pero además de eso, hay también un sincretismo que hemos heredado aquellos que pertenecemos a denominaciones de origen misionero, que es el sincretismo que viene del norte o de Europa, según nuestras raíces. Los hermanos libres lo recibieron de expresiones populares en Inglaterra. Los bautistas lo recibimos de expresiones populares en los Estados Unidos y se nos produce una mezcolanza. Algunas cosas nos han llevado a tirarnos de los pelos y a arañarnos y a sacudirnos como si fueran verdades últimas. Por ejemplo, el culto el domingo a las 11 de la mañana. Vos sabés que hay iglesias que se han matado, se han dado con lo banco por la cabeza porque a algún distraído se le ocurrió decir, ¿por qué no tenemos que reunir el domingo a las 11 de la mañana y no a las 6 de la mañana o el lunes a las 3 de la tarde? Bueno, eso se ha discutido más que el dogma de la Santa Trinidad o cosas por el estilo. Cuando en realidad el culto el domingo a las 11 de la mañana es parte del folclore norteamericano. Sin ir más lejos, yo creo que alguna vez lo charlé con vos acá. Nuestras denominaciones, es que lo tenemos como vaca sagrada, es un invento norteamericano que se produce en las particulares condiciones entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX en Estados Unidos. La ideología denominacional aparece ahí, es muy reciente en la historia del cristianismo. No había denominaciones antes del siglo XVIII en ningún lugar del mundo. Ahora alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Y si los bautistas vienen del siglo XVII, los metodistas del siglo XVIII? Sí, pero estoy hablando de la ideología denominacional, que es una cosa muy distinta. ¿Le dejás leer algunos mensajes Sí. antes que me tapen? Roxana y Ituzaingó tiene una duda sobre qué es eso de pasar por la sal en la iglesia. ¿Viste que ponen sal y hay que pasar por arriba? Sí. ¿En tu iglesia hacen eso? No. No. No, esto es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Eso es sincretismo. Sí, sí. Bueno, esa es la segunda cosa que quería mencionar, Juan Pablo. Dale. Que me quedé con la primera. Que la primera ya los oyentes tienen como para discutir bastante. Pero la segunda cosa es que cuando un misionero hace un gran esfuerzo por contextualizarse y tratar de entender la religión nativa, local, folclórica, para encontrar una vía de ingreso y de comunicación. ¿Eso es sincretismo? Pongo un ejemplo. Un alumno mío en el seminario boliviano, quechua, escribió su tesis doctoral sobre la construcción de puentes, lo que él llamaba, que en realidad no era una idea original de él, pero lo que él llamaba puentes redentivos. Y él dice, yo recuerdo en mi infancia haber visto a mi madre en el altiplano hacer un sacrificio a la Pachamama, sacrificando un corderito del rebaño y derramando la sangre sobre la tierra, ¿no? Porque antes de convertirse, esa era la práctica que ella tenía. Y él lo vio cuando tenía 5, 6, 7 años. Y él desarrolla esto desde un punto de vista antropológico, misiológico y todo lo demás, y dice, el misionero tiene dos opciones, dos posibilidades frente a un hecho así.
y en su deber de predicar el Evangelio. Condenar a la mujer por hacer un sacrificio pagano a la Pachamama, a la Madre Tierra, bla, 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 y todo lo que eso allí, mandarla al infierno, o decirle que la acción de sacrificio, de derramamiento de sangre, ofrenda de la vida, ¿no es cierto?, en realidad es la verdad que predica el Evangelio. Solo que quien se sacrifica es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, y que no lo ofrenda a la Pachamama, sino que es la ofrenda para que nosotros encontremos vida, etcétera, etcétera, y pasar a una explicación del sacrificio expiatorio de Cristo. En algunas culturas, explicar el sacrificio expiatorio de Cristo es casi imposible, porque no lo entienden. Pero él dice, en la cultura quechua, se entiende perfectamente, porque el sacrificio de un cordero y con derramamiento de sangre a la tierra es un dato que ya está. Lo que tienen que hacer es cambiar al relato del Evangelio para comprender todo el alcance y toda la significación. Y además, a la Pachamama, como dice la carta a los hebreos, hay que estar sacrificando permanentemente. Pero el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Entonces dice él, en lugar de rechazar, condenando una religión popular, en este caso, o de carácter nativo, y mandarlo al infierno y cerrar la puerta, es a partir de allí llevar a la persona a descubrir la riqueza del Evangelio y el poder del Evangelio que hay en Jesucristo. Digamos que es un poco lo que hizo Pablo en el Areópago en Atenas. Por ejemplo. Estuve el año pasado en el Areópago. Ajá. ¿Vos estuviste ahí? No, nunca. Mirá vos. Es un sueño. ¿Alguna vez? Es una roca. Sí. Es una roca. Es una roca que está enfrente del Partenón. Es decir, cuando Pablo estaba hablando allí... Veía el Partenón. El Partenón con un... Sí, pero toda la Acrópolis llena de estatuas también. Toda la Acrópolis llena de estatuas y el Partenón con un lujo impresionante. Estaba en su mejor momento. Todo revestido en mármol. Sí, una locura. Y él entonces dice al Dios no conocido. Es decir, siguiendo la idea de este estudiante tuyo, él no va y dice, todos los dioses que ustedes tienen no sirven para nada. Y pelearse uno por uno mostrando la falsedad. Sí. Él dice, le voy a hablar de un Dios no conocido. Claro. Que ya lo tenían registrado ellos, sí. Pero no lo conocían. ¿No es sincretismo eso? Bueno, a eso me refiero, por eso digo esta segunda cosa. ¿Sabés dónde se produce el sincretismo? Si Pablo hubiera hablado del Señor y hubiera alentado a ir a ofrecer ofrendas en ese altar. Porque ahí hubiera reducido el Evangelio a la adoración pagana. Pero Pablo lo que hace es buscar un puente redentivo. Vuelvo al caso de mi alumno quechua. Él nos decía, la adoración a Pachamama está bien porque es una manera primitiva o ingenua de adorar al Dios vivo, o una especie de anticipo del Evangelio, o el Evangelio en germen, que es lo que dicen a veces algunos antropólogos cristianos, el Evangelio en germen. No, no es el Evangelio. Pero para poder llegar con el Evangelio, la mejor puerta no es cerrar esa puerta, sino tomar lo mejor que hay allí para a partir de allí llevar a la persona a la verdad de Jesucristo. Bueno, cuando me viene a la mente, no sé si viene el momento, pero cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, nos parece una cosa loca, como Dios le pide que Abraham sacrifique a su primogénito. El tema es que esa era la costumbre, ¿sí?, de las culturas que rodeaban eso. Exacto. Entonces, Abraham dice, bueno, todos hacen eso, todos los que creen en estos dioses sacrifican a su hijo, y entonces Dios me pide lo mismo. Sí. Pero Dios lo lleva a la experiencia para decirte, no, sí, eso no. Tal cual, tal cual. Va a haber un sustituto. Exacto. Y como para que al pueblo de Israel no se le olvide, ese es el origen del sofar. Así. Claro.
porque, bueno, según una teoría, ¿no? El carnero tenía esos cuernos, de manera que cuando se tocaba y se toca el shofar, lo que se está anunciando es la salvación. Que hay un sustituto. Hay un sustituto. Gracias a Dios. Entonces vos fíjate que no hay sincretismo, No. sino que hay una elevación de lo que era una práctica pagana, elevación a un rango muy superior. Bueno, Luis de Entre Ríos quiere que explique si el sábado o el domingo es el Día del Señor. Está bueno. Pregunta cómo está el sincretismo hoy en día, eso es lo que estamos contestando. Fabiana de la Pareja mira atentamente el programa. Luis de Corriente quiere saber cómo distinguir el evangelio de la prosperidad del verdadero evangelio. ¿Está bien? Sí. Juan de Marcos Paz dice que se puede alabar a Dios en la iglesia también con música secular y letra secular. Yo digo, ¿lo dice o lo pregunta? Interesante pregunta, ¿eh? Sí. ¿Es sincretismo que la mujer no pueda predicar en la iglesia? Eso respóndelo. Silvia de Rosario, ya que hoy me pregunta un televidente, dice, ¿por qué no tratan el ministerio de la mujer en la iglesia? Yo le contesté, mira, antes de subir acá, le digo, es un tema donde hay una gran variedad de pensamientos y no es atribución mía dictar normas de conducta de las iglesias, porque cada iglesia tiene su propia pastoral al respecto y yo la tengo que respetar. Yo tengo la mía, y vos tenés la tuya. Pero sí. Silvia del Dorado Misiones, este es el problema cuando escriben, ¿ves? Silvia del Dorado Misiones del programa, Andrea de Mendoza pregunta qué opina de Martín Lutero y el sincretismo. Quizás sea una persona católica que dice, che, pero hablen de lo... Adalberto de Rosario pregunta si un pastor es divorciado y vuelto a casar, si eso no es sincretismo. Miguel de Varadero, ¿el sincretismo es ser tibio? Leonardo de Ajó dice que con santidad hay un solo evangelio. Una profesora de letras quiere hacer teología, quiere saber si hay becas y dónde. Elena no entendió bien qué es sincretismo. Cris Vega de Oberá, Misiones, pregunta si este hermano cree en el Espíritu Santo, si está lleno de él, porque sabe que los bautistas no creen en eso. No sé de dónde lo sacó. No. Explícalo vos, que me conoces. Esther de Venado Tuerto dice que con la lectura de la palabra y la fe puesta en Dios es más difícil caer. Definitivamente. Francisco de Urdinarrain pregunta cuál es el sincretismo de la racionalidad en la fe. Esto es una interesante pregunta. Bueno, doy absoluta fe que Pablo Deiros cree en el Espíritu Santo, habla en lenguas, porque lo dijiste la otra vez que viniste, y en todos los dones en ejercicio. Yo le digo al televidente... Y lo tengo escrito en varios libros. Yo le digo, no haga así. Los bautistas esto, los pentecostales esto, los metodistas esto, porque no hay tal cosa. Y quizá a usted le pareció que algún bautista no cree en el Espíritu Santo, no, forma parte de la teología básica de un cristiano. Pero de todas maneras, entendemos. Voy a esta pregunta de Franco. ¿Hay sincretismo cuando racionalizamos la fe? Sí. No, sí, puede uno caer en un sincretismo, por ejemplo, de carácter filosófico. Claro. Donde llegue a confundir la verdad del Evangelio con los postulados de alguna línea filosófica particular. Y esto es muy sutil, puede ocurrir. De hecho, pusimos ya un ejemplo cuando hablábamos del gnosticismo. El gnosticismo, más que una práctica religiosa, era una filosofía. Y esa, de hecho, Pablo en Colosenses lo llama filosofía. Y también denuncia la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Una suerte de conocimiento superior que era lo que pretendía ser la filosofía griega en aquel momento. Entonces, creo que uno, especialmente hermanos, hermanas, no hay ningún problema con la filosofía, pero hermanos y hermanas que están más expuestos a la lectura, al estudio de la filosofía, del pensamiento de otros y todo lo demás, tienen que desarrollar dos o tres cosas. La primera cosa que necesitan es sabiduría.
y pedirle a Dios, como dice Santiago, la sabiduría que hace falta para discernir entre tanta filosofía que anda dando vuelta en el mundo, cuáles son aquellas ideas que son coherentes con mi manera de pensar fundamental como cristiano. Y lo otro, seguir el criterio de que nos plantea la propia palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay un montón de pensamientos, de reflexiones, de percepciones en la filosofía universal que son riquísimas y que nos ayudan a entender mejor al ser humano y nos ayudan a comprender mejor la realidad y que enriquecen incluso nuestra reflexión cristiana. La segunda cosa es que el objetivo del cristiano es tener la mente de Cristo. Esa es la meta. Nosotros tenemos que llegar a pensar, tenemos que llegar a reflexionar, a imaginar la realidad como lo hizo Jesús. Pero para tener la mente de Cristo es necesario tener a Cristo en la mente. Es decir, ¿quién es el que gobierna mi mente? Si mi mente la gobierna Heidegger, Heidegger fue un extraordinario filósofo, pero no es Cristo. Si a mi mente la domina Marx, Marx fue un extraordinario filósofo y gran pensador de una enorme influencia, pero no es Cristo. Kierkegaard fue un gran creyente, pero no es Cristo. Y Kant, otro gran creyente, pero no es Cristo. Y Tomás de Aquino, recontra creyente, pero no es Cristo. Aristóteles dijo muchas cosas que asombrosamente se corresponden con el Evangelio, pero no es Cristo. Y con Platón lo mismo, y con Sócrates, y pone el nombre que quiera, es lo mismo. Entonces, alguien que está estudiando filosofía, alguien que le gusta la filosofía, que le encanta reflexionar, escudriña todo, retén lo bueno. Pero no te olvides que tu mente, tu capacidad de pensar, tiene que también estar bajo el señorío de Cristo. Y para que esté la mente bajo el señorío de Cristo, es necesario tener a Cristo en la mente. Siguiendo con esta línea de pensamiento, hoy por hoy la psicología se ha convertido prácticamente en una secta, una religión. Todo el mundo en algunos casos. En algunos casos. Es más o menos lo mismo, Juan Pablo, y especialmente en relación con el psicoanálisis. Lamentablemente, en la República Argentina, el psicoanálisis, tal como se enseña en la mayor parte de las universidades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, es una postura ultraortodoxa del psicoanálisis. Que ya no se sostiene en ninguna parte del mundo. Pero que Freud hizo una gran contribución, nadie lo va a negar. Por lo menos nos dio un vocabulario, nos dio una manera de entender la estructura de la personalidad y todo lo demás, que nadie le quita mérito. Pero otra vez, Freud no es Jesucristo. Entonces, cuando yo puedo leer a Freud con gran provecho, con muchísimo provecho, pero cuando Freud dice que mi idea de Dios es una proyección de la imago del Padre, y que toda religión es neurosis y la base de toda neurosis, le tengo que decir a don Freud, mire, don Sigmund, perdóneme, pero en esto usted es un gran sabio que merece todo respeto, pero en esto está pensando como un asno porque no conoce la realidad humana. Y eso se lo puedo discutir de acá hasta la China. Ahora, en otros aspectos, pero maravilloso. Yo creo que, mira, vos sabés, mi viejo fue psiquiatra, médico psiquiatra, 40 y no sé cuántos años de profesión, a mi juicio brillante, un gran psiquiatra. Y mi padre era muy ecléctico, muy hizo psicoanálisis, hizo logoterapia, siguió a Carl Rogers, navegó por distintas aguas. Incluso cuando trataba a sus pacientes, antes de empezar la conversación, oraba con ellos. Y cuando terminaba el tratamiento, oraba por ellos. Porque era pastor. Y quizás el éxito como psiquiatra era porque era pastor. Claro. Entonces, y no renunciaba a todos los aportes que él podía, a los que podía echar mano para ayudar a una persona que estaba
sufriendo y pasando por dificultades. Entonces, otra vez, como con la filosofía, no hay filosofía vedada. Todo puede ser enriquecedor y de todo se puede aprender mucho, pero ninguno de ellos es Jesucristo. No hay escuela psicológica que no pueda hacer un aporte mayor o menor positivo a darme herramientas para entender al ser humano, su conducta y para ayudar a aquellos que andan en dificultades. Pero ninguno de estos grandes maestros es Jesucristo. Y yo creo que la verdad es Jesucristo, no lo que dijo fulano. Esas son opiniones humanas, de más valor, menor valor, pero siguen siendo opiniones humanas. Pero Jesucristo es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y especialmente la vida. La vida. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Podemos hablar de lo del sábado y el domingo? Mira, no sé si alguna vez ¿qué lo charlaron. piensan de los que guardan el sábado? Sí. Bueno, dale, justamente me hicieron otra vez esta pregunta. Sí, me parece bien. Interesante que la persona que hizo la pregunta creo que es de Entre Ríos, probablemente sea adventista, Sí. o por lo menos conoce a las iglesias adventistas y su pensamiento. Me parece bien. Lo importante es que adoremos al Señor, sirvamos al Señor, no el día en que lo hacemos. En realidad lo tendríamos que hacer los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Ahora, hay un día, por una cuestión práctica, en que los cristianos nos ponemos de acuerdo para reunirnos y ofrecer a Dios un servicio, una adoración colectiva. ¿Es lo mismo el día de no hay descanso diferencia. que el día del Señor? Todo tiene que ver con cómo uno interpreta el sábado, ¿verdad? Si uno está muy, muy influido por el Antiguo Testamento, la ley judía y todo lo demás, va a combinar las dos cosas y va a insistir en un día no laborable en que todo lo que se haga esté dedicado al Señor. Y está bien, conmigo está bien, yo no tengo ningún problema y es bíblico, entre paréntesis, pero más del lado del Antiguo Testamento, ¿verdad? El único problema con eso es que fácilmente se puede caer en que hay un solo día de descanso y hay un solo día para adorar a Dios. Lo demás hago lo que se me da la gana. Esto es lo mismo que poner un fuerte énfasis sobre el diezmo, otra ley del Antiguo Testamento. Si yo pongo un fuerte énfasis sobre el diezmo, y está bien, no hay ningún problema, es bíblico, da la impresión de que a Dios le pertenece solamente la 10ª parte de mis ganancias, no toda mi vida. Y la realidad es que, si yo lo interpreto bien la Escritura, Dios es dueño de toda mi vida, no solo del 10% de mi ganancia. Él es dueño de todo y puede pedirme todo si quiere. Nada más que por una cuestión de disciplina puedo dar el diezmo. Lo ideal sería que diera más del diezmo, porque al fin y al cabo los legalistas de los fariseos daban el diezmo y diezmaban de cualquier tontería que se les ocurría y no por eso conocían la gracia de Dios. El principio bíblico es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si uno va a dar de gracia, no te quedan ni los calzoncillos puestos. Le tenés que entregar al Señor todo, porque todo le pertenece a Él. Entonces todo depende de el péndulo para qué lado va. Si va para un lado legalista, vas a insistir que el día de reposo empieza con la aparición de la primera estrella el día viernes por la tarde, hasta que se ponga el sol el sábado, vamos a ponerle a las 6 de la tarde. Y en esas 24 horas no moves un dedo y usas el tiempo para adorar a Dios. Ahora, ¿qué haces el domingo, el lunes, el martes, el miércoles? Hacer lo que se te dé la gana. Ese es el peligro. Yo prefiero mi opinión, y me preguntaron mi opinión. Creo que la iglesia tiene que tener un día de reunión. Creo que es bueno que nos pongamos de acuerdo. Creo que tiene que ser en el momento que nos convenga.
que nos venga bien a todos y que podamos con libertad celebrar juntos al Señor. Si en un determinado lugar eso es posible el sábado a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche, el domingo a las 6 de la mañana o a las 11 o a las 3 de la tarde. Tenemos misioneros en países musulmanes que se reúnen los viernes. Correcto, ¿ves? Y están más de acuerdo con el contexto. Claro. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hacía la iglesia primitiva? En realidad la iglesia primitiva se reunía entre las 6 de la tarde del sábado y las 6 de la mañana del domingo. Es muy fácil entender esto. A las 6 de la tarde del sábado dejaban de laburar, la mayoría eran esclavos, dejaban de trabajar. Y a las 6 de la mañana del domingo iban a trabajar. El domingo es feriado hace apenas 150 años. La gente iba a trabajar, no había feriado de domingo y mucho menos el feriado del sábado. ¿Y el feriado puente? Y no, eso es menos todavía, eso es menos. Entonces, ¿qué hacían? Cuando bajaba el sol el sábado, ahí se reunían cuando podían y la más de las veces era más tarde. Cuando se reunían el primer día de la semana, no era a las 11 de la mañana, a esa hora estaba todo el mundo trabajando. Era antes que saliera el sol. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, antes que saliera el sol, porque cuando salía el sol todo el mundo tenía que ir a trabajar. No había descanso. Sí. De todas maneras, yo respeto mucho a estos hermanos que defienden el Día del Señor, porque el mandamiento de descansar un día de la semana está en la Biblia y es verdad, y es sano. Es sano. Eso es cierto. Si hacemos coincidir ese día de descanso con el día de las reuniones, las actividades cúlticas, me da lo mismo que sea el viernes, en un país influenciado por los musulmanes, ¿no es cierto? El sábado o el domingo. ¿Alguien puede creer que a Dios está tiene contando un calendario ahí? Dice, no, es sábado, no puedes hacer esto el sábado, tenés que hacer el domingo. Dice que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. No en horario y en día. De todas maneras, yo digo esto. Vos acabas de decir algo que me parece muy importante, Juan Pablo. En general, todo lo que yo digo es importante. Bueno, me alegro. Es revalorizar. La idea de la adoración creo que todos la tenemos clara. A Dios hay que adorarlo, en algún momento hay que adorarlo. Y habría que adorarlo siempre, aún durmiendo. Pero vos dijiste algo que me parece que sí hay que revalorizar, y es la idea del descanso. Porque en las iglesias evangélicas, hermano, te matan con culto. Culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, culto de acá, culto de allá, el sábado con esto, vigilia de acá, ayuno del otro lado, retiro de no sé dónde. Y cuando te querés acordar, no hay tiempo para nada. ¿Cuántas parejas se están haciendo polvo porque los tienen el martes reunión de barca o de célula o de no sé qué? El miércoles se reúnen los líderes de la célula, de la barca o de no sé qué. Después vienen los jóvenes, después vienen esto, después viene el otro, después hay que ir a la villa, después hay que hacer esto, después hay que hacer el otro. Cuando te querés acordar, decime una cosa, ¿y cuándo me voy a hacer el amor con mi mujer, a conversar con mis hijos, a entretenerme jugando al ludo o a lo que sea, o patear una pelota o ir a un parque? ¿Cuándo? Hay creyentes que están con un agotamiento físico, mental y espiritual, porque se la pasan como el hámster dando vuelta en la rueda y no van a ningún lado, porque también hay pastores que están equivocados, vos lo conoces muy bien, que creen que porque agregan culto y agregan actividades en la iglesia, las cosas van a ir mejor. Ahora, yo no lo veo eso en el Nuevo Testamento. Bueno, suspendemos la actividad deportiva de los niños. ¿Qué pensás, Guillermo? No. No, pero el eso sábado, es otra cosa. No, ya me acaba de llegar un email. El sábado comienza la iglesia, entran en un torneo todos los pibitos de 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. Se largan a un torneo. El año pasado perdíamos más. No me digas. Sí, pero... Y ustedes tienen siempre la tuvieron. ¿Qué?
De ese bueno fulborero. No, pero es ¿Vos te fama. acordás las peleas que teníamos? No, peleas no. Mataderos versus... ¿Cómo no? No, grandes Vamos. partidos, grandes partidos. Sí, terminaron las tortas. Siempre. No es verdad, no es verdad. Alguna vez no. Bueno, ha sido un placer. Mira, llegan tantos mensajes que es imposible contestar y bueno, Pablo es un invitado permanente a nuestro programa, vive cerca, está jubilado, no hace nada. Ah, sí. Entonces yo lo llamo y viene. Pero, ¿sabe qué? Este tipo de charla ni siquiera nos crea a nosotros. Usted tiene que hacer como los creyentes de Berea. Escucharon al apóstol Pablo, interesante, habla bien. Pero después fueron a la Biblia. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y después le dijeron, mira, la verdad que creemos, pero no por lo que vos nos dijiste, porque lo creemos porque lo que vos nos dijiste coincide con la palabra de Dios. Sí. Y esa debe ser la responsabilidad de todo creyente. Yo lo digo esto en la iglesia permanentemente. No, esto es paganismo. Decir, creo porque lo dijo el pastor. Seguro. Por supuesto que los pastores queremos que la gente confíe en nosotros. Pero ojo, como nos podemos equivocar. Y el creyente tiene la responsabilidad de usar el don de discernimiento, que es saber separar lo que está bien, lo que está mal. ¿Y cómo se hace? Con mucha lectura de la palabra de Dios y con mucha oración. Señor, mostrame, trae luz a mi vida. Y es increíble, porque el Salmo 19 dice algo que a mí me emociona. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro porque hace sabio al sencillo. Sí. Y vos te encontrás gente que no es muy docta, no tiene título de doctorado, sabio en el conocimiento de la palabra de Dios, porque no es resultado de su capacidad, sino que el Espíritu Santo le llena de su sabiduría y le hace entender la palabra de Dios y lo guía a toda verdad. No sea perezoso, no sea de esas personas que dice, lo creo porque lo dijo en el programa de Juan Pablo. ¿Vos sabés que hay gente? No, y además hay que seguir la palabra profética más segura, como dice Pedro, sí, que es esta, la que tenemos como palabra de Dios. Bueno, así que quédese pensando ahora. Yo siempre digo esto, Stott dijo, un buen sermón es el que deja a la gente perturbada. Sí. Y yo pienso, un buen programa es el que deja a la gente perturbada. Sí. Bueno. Nosotros ahora nos vamos a ir yo me voy al festejo de mi hijo, vos con mis nietos, que los tengo en casa. Gracias por abandonarlos y habernos concedido esta hora. Pablo, espero que les haya gustado el programa. No puedo leer todos los mensajes. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.